Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Confiesa, Rayo, hazlo ahora o calla para siempre. ¿Es verdad que tienes a sueldo a medio gobierno para generar contenidos para esta sección que tanto éxito está teniendo en las noches de radio? Porque no puede ser casualidad, Rayo, que cuando no te montan el debate sobre la jornada de 4 días, te lo vuelvan a montar sobre el salario mínimo interprofesional, las pensiones. Al final te van a llamar a ti de árbitro entre Escrivá y Yolanda Díaz, Escrivá y Calviño, María Jesús Montero y Pablo Iglesias. No sé si serías un árbitro imparcial, pero pipa te lo ibas a pasar. Si te parece, aparcado quedó ya lo de la jornada de 4 días, vamos con lo del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo lo ves, Rayo? Sí, a ver, es que el gobierno va de batalla en batalla, lo que pasa que al final esa es la estrategia de Pablo Iglesias, abrir muchos melones y declararse vencedor, al menos en parte, en algunos de ellos, ¿no? Va desplazando la frontera cada vez más hacia la izquierda, aunque no implante su programa de máximos, claro. Lo del salario mínimo es otro ejemplo de esto, es decir, el sentido común llevaría a pensar que este año, bueno, para 2021, el salario mínimo se tiene que congelar o en todo caso aumentarlo de una manera ultra testimonial, pero nada de aumentos sustanciales. ¿Por qué? Bueno, primero, incluso sin pandemia, porque lo fundamental es la pandemia, pero incluso sin pandemia, llevamos 2 años en los que el salario mínimo ha subido un 30%. Es una subida muy importante. A lo mejor se puede subir más, no lo sé, pero la cuestión es que no hemos evaluado cuáles han sido las consecuencias de esa subida tan importante. Entonces, si tú tomas una decisión que no tiene muchos precedentes en la historia económica de España y no te sientas a evaluar si esa política ha servido para algo o no ha servido para nada, o ha perjudicado, ha generado más perjuicios incluso que beneficios, pues estás comportándote imprudentemente, estás avanzando ideologizadamente sin ningún tipo de fundamento. Entonces, lo primero es sentarse a evaluar. Y uno podría decir, oye, no sé, en 2019 se subió el salario mínimo un 23% y el mercado laboral no se derrumbó. Bueno, eso no lo sabemos en agregado. En el año 2017 el salario mínimo se subió un 8%, se crearon 500.000 de empleos y el Banco de España, después de analizar con detalle los datos, concluyó que el salario mínimo, el efecto que tuvo fue destruir 12.000 empleos. Esa fue la contribución del salario mínimo. Incluso, ya digo, creándose en el resto de la economía empleo. Entonces, necesitamos analizar qué ha pasado, y eso no se ha hecho. Pero es que luego, además, venimos de la mayor caída del PIB desde la guerra civil. Entonces, si las empresas están, muchas de ellas, al borde de la bancarrota, que tú les incrementes ahora todavía más los costes salariales, no tiene mucho sentido. Los defensores del salario mínimo suelen decir, subir el salario mínimo no genera paro porque las empresas o pueden subir los precios o tienen muchos beneficios y bueno, pues se les comprimirá un poco el margen de beneficios y ya está, pero no se perderá el empleo. Ya, pero es que estamos en deflación. Por tanto, los precios no suben, sino que bajan, y si subes los costes, pues haces un sándwich con el margen de beneficios, y luego el margen de beneficios, según el Banco de España, en el tercer trimestre de este año, no en el segundo, que en el segundo, claro, pasaron muchas cosas muy malas, en el tercero, ya en recuperación, habían caído un 70% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, no creo que sea el momento de abrir de incrementar el salario mínimo, pero Pablo Iglesias plantea el debate, tira de la cuerda, y al final muy probablemente va a subir algo cuando no debería subir nada. Rayo, yo la verdad es que en el mundo real, en el mundo de la empresa, en el mundo del autónomo, en el mundo en el que pues están viendo con temor que llegue el día 31 y que además, como si despides a solo uno, te van a quitar lo percibido por todos los ERTEs de todos los empleados, la situación a la que te llevan es o quiebra en el caso de que tú necesites despedir. Claro, esto lo escucha mucha gente que vive en el mundo real, no en el mundo teórico del que estamos hablando. Y claro, lo ven como, pues no sé, una broma macabra, un chiste sin gracia, una cosa de los mundos de Yuppie, pero ¿en Europa qué pensarán, Juan Ramón? Porque, claro, yo estoy viendo lo de los fondos de rescate. Claro, si es rescate,
a lo mejor los que tienen que aprobar estas cosas, y Luxemburgos, Holandas, Dinamarcas, Alemanias, claro, deben pensar, joder, pero si dinero tienen para estas cosas, ¿cómo les vamos a dar 140.000 millones de euros? Sí, aunque yo creo que ellos están más preocupados por ajustar las cuentas a largo plazo y por impulsar reformas estructurales pendientes en España. El tema del salario mínimo yo creo que no les preocupa demasiado. Hombre, obviamente según a qué niveles se pusiera, pues sí, ¿no? Pero que sí, pensamos que Europa es socialdemócrata en general, ¿no? Aunque se la suele tildar de neoliberal y demás, Europa es pues un continente socialdemócrata, eso sí. Alemania dice socialdemocracia, pero con las cuentas cuadradas, no socialdemocracia subvencionada con cargo al contribuyente alemán. Y entonces, pues bueno, lo que va es aplicando reformas para ir en esta dirección, y el salario mínimo es típicamente una reforma socialdemócrata, siempre y cuando no se pase y se convierta pues en una máquina de generar auténtico desempleo masivo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí Europa no va a entrar mucho. Europa entra más en por ejemplo, la reforma laboral. Hoy mismo se nos ha vuelto a recordar que no debemos derogarla, que no debemos tumbarla, que es uno de los puntos precisamente que Podemos va a intentar también promover durante los próximos meses. Y creo que esto es interesante ponerlo en relación con el salario mínimo, porque lo decías bien, ¿no? En el sentido de que el empresario, cuando ven que le van a subir los costes, pues se echa a temblar después del año que ha tenido. Sobre todo en esta situación, Juan Ramón, exacto, que el empresario está pensando en ¿cómo hago para no despedir a alguien que no quiero despedir? Claro, pues encima todavía ponme más difícil que no lo despida, ¿no? Pero es que uno podría, bueno, desde el otro lado se podría pensar, bueno, pero al menos subiendo el salario mínimo, la gente más desfavorecida va a vivir mejor. Bueno, cuidado. Al margen de lo que ya hemos dicho, que el efecto del salario mínimo puede ser despedir a esa gente desfavorecida y que se quede sin nada, o reducirle la jornada laboral, no perdamos de vista que aumentar el salario mínimo, aun cuando no haya despidos, no es la forma de solucionar los problemas de las personas más desfavorecidas de España. ¿Por qué? Porque los bajos ingresos en España no se deben tanto a que las personas que ingresen poco estén cobrando el salario mínimo, sino a que trabajan muy pocas horas durante el mes. Pues porque están parados o porque están trabajando pero con contratos precarios, de jornadas parciales, etcétera. Puede que el salario por hora de esas personas esté por encima del salario mínimo, pero claro, si hacen 15 horas a la semana, pues no ingresan lo suficiente para vivir adecuadamente. Entonces, a esas personas, aumentándole el salario mínimo, no le arreglas nada, porque si ya están cobrando más que el salario mínimo por hora, pues no van a percibir ningún cambio. Lo que pueden hacer es salir todavía más perjudicadas si es más difícil contratarlas durante un mayor número de horas. Entonces, creo que es una política que es la típica política propagandística de este gobierno, ¿no? Mirad qué sociales somos y cómo estamos haciendo avanzar la agenda social, que no soluciona de verdad los problemas de los de abajo, por emplear la terminología de Podemos, y que sí complica mucho la situación, o bueno, complica relativamente a algunas, sobre todo a las micropymes, que esto también se suele olvidar. Las empresas que más trabajadores con salario mínimo tienen son las micropymes. A algunas empresas, a las micropymes se lo complica más, a las grandes empresas que tienen muy pocos trabajadores en plantilla cobrando el salario mínimo, pues se lo complica relativamente poco. El problema de los gobiernos europeos es que ahora se sabe todo, es difícil tapar ciertas cosas, y como el populismo campa a sus anchas por Europa, claro, el problema para el presidente de Holanda no es España, que España al fin y al cabo le importa menos, sino que su oposición en Holanda le diga a Rutte, oiga, y entonces usted le va a financiar a los españoles como... El problema de Alemania era cuando el Bild sacaba unas portadas y decía, los españoles y los griegos en las terrazas, nosotros ajustando el gasto y ellos fíjate cómo viven. De hecho, el tema de las pensiones también es una de las cosas que se está hablando de cosas que te exige Europa, aunque las deberías hacer tú por tu propio bienestar, ¿no, Juan Ramón? El controlar las pensiones. Esta semana se ha hablado mucho porque Escrivá, que le pusieron ahí para arreglar el tema de las pensiones, él ha defendido pues cierta restricción para cobrar la pensión, que si un poco te suben los años de cotización, que si lo de las prejubilaciones no tanto, pero luego además, y Yolanda Díaz pues se ha enfrentado a eso, pero además es que ha llegado Fedea y ha dicho que de lo que se está hablando es maquillaje contable.
Sí, a ver, es que Escrivá, y ya lo hemos comentado muchas veces, es una persona con muy buena cualificación técnica, pero él tiene una perspectiva sobre el problema de las pensiones, no sabemos si porque es la perspectiva que hay que tener para llegar al puesto que ocupa o simplemente porque es la que tenía y por tanto el gobierno ha seleccionado a aquella persona que tuviese esa perspectiva, de que la seguridad social en España en realidad no es tan problemática porque va a haber un boom demográfico, van a entrar muchos inmigrantes en el futuro y por tanto al final con algunos pequeñitos ajustes pues la seguridad social saldrá adelante. Esto cada vez se lo cree menos gente. ¿Por qué? Porque la propia AIREF, ya no con Escrivá al frente, ha revisado sus cálculos anteriores, los que hizo Escrivá o los que hizo bajo la dirección de Escrivá, y el optimismo ya no es tanto. Y de hecho las cuentas son bastante preocupantes. Es decir, incluso en el escenario optimista de la AIREF llegaremos a 2050, en 30 años, con 60 puntos más de deuda solo por las pensiones. Eso en el escenario optimista, ¿bien? Pero es que, claro, además ahora tenemos que rendir cuentas a Europa. Esto que nos decían de que no había condicionalidad del dinero europeo y demás, bueno, ¿por qué hay tantas prisas ahora por sacar la reforma de las pensiones? Pues porque hay que pedir el dinero europeo y Europa nos está diciendo, bueno, ¿qué vais a hacer con las pensiones? Y lo que se quería presentar a Europa ha dicho que no, que eso no es suficiente, que eso no se lo creen, que hacen falta más ajustes. Y por eso Escrivá esta semana ya ha ido deslizando otra medida que probablemente por sí sola tampoco será suficiente, pero que al menos es un paso en la dirección del ajuste, que es vamos a alargar el periodo de cálculo de la pensión de los últimos 25 a los últimos 35 años. ¿Para qué? Pues para que los futuros pensionistas cobren menos, porque especialmente en un país como España, que los primeros años suelen ser años de contratos precarios y bajos salarios, pues imagínate meter 10 años más de bajos salarios, pues te rebaja la pensión que vas a percibir. Y esto, claro, ha generado una tensión en el gobierno, entre Podemos y la rama socialista. Pero creo que esta medida lo que ilustra es, primero, que nos mentían cuando dijeron que no hacían falta ajustes de ningún tipo, que la seguridad social era totalmente sostenible. Bueno, ya lo estamos viendo, sí es tan sostenible porque hacen recortes. Y dos, recordemos todo el debate que hubo con las manifestaciones de pensionistas en las calles sobre reindexar las pensiones. Este gobierno se colocó a la vanguardia de que se podían reindexar las pensiones, por supuesto, que no había ningún problema de sostenibilidad financiera. Bueno, los pensionistas en las calles nos decían, no peleamos por nuestras pensiones, peleamos por las de nuestros hijos y nuestros nietos. De momento a quien le están recortando la pensión por haber vuelto a indexar la pensión al IPC, a quien se la están recortando es a los hijos y a los nietos de los pensionistas actuales, porque son los que se van a jubilar en el futuro, los que se van a jubilar con una pensión más baja. ¿Por qué? Porque como se han mantenido las pensiones actuales al IPC, pues si el ajuste no se hace ahora o no se hace todo el ajuste ahora, pues habrá que hacerlo más adelante, y más adelante son las generaciones futuras. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, un abrazo. Oye, y si hay que seguir pagando un sueldo a los del gobierno para que te den contenidos para la sección, pues chico, avísame y ya apañamos algo, ¿eh? No, si esto casi es crónica rosa gubernamental, desde luego. La crónica rosa gubernamental, mira, acabamos de rebautizar la sección de Rayo. Un abrazo, Juan Ramón. Un abrazo, hablamos.